Me da mucho gusto recibir a Juan Manuel, que viene a ser uno de los legisladores más activos, Juan Manuel Valdés. Me da mucho gusto que estés aquí. El tema que motivó la invitación es esa pretensión de Larreta del tema de las viviendas, algo que no le salió bien en su propia legislatura. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada, Víctor Hugo, el honor es mío, la admiración de toda una vida para mí se resume en estar acá juntos, así que Muchas te gracias. agradezco mucho la invitación. Y es francamente absurda la campaña que hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque hay un déficit habitacional enorme en la ciudad. La población que alquila en la Ciudad de Buenos Aires cada vez es más alta. El último censo era del 30% y en el que se hizo el año pasado durante la pandemia fue del 40%. Creció un 10% de la población que alquila en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, acá no ha tenido ninguna política para que haya más propietarios. Al contrario, hoy es un drama. El 40%, ese 40% tiene un drama para poder renovar su alquiler, porque ante la escasez de oferta que hay en el mercado legal, todo el mundo está pasándose a alquilar en dólares en el mercado temporario. ¿Y eso tiene solución? Por supuesto, digamos, esta crisis habitacional tiene tres características o tres principales causas. Una tiene que ver con el contexto inflacionario nacional. Por supuesto que nadie quiere perder plata cuando pone un inmueble a disposición y hay una ley de alquileres que habría que repensar en términos de la coyuntura en la que tenemos. No derogarla, como está planteando Juntos por el Cambio, sino repensar los mecanismos de actualización de esa ley para aumentar y estimular la oferta. Ahora, por otra parte, lo que no se puede incentivar es la especulación inmobiliaria y el alquiler temporario. Y esas dos cosas las promovió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Primero con leyes especiales, modificando permanentemente la normativa para que sus amigos pudieran construir en altura. Hoy vengo de estar, Víctor Hugo, en Caballito, donde los vecinos están peleando porque haya plaza, y el grupo IRSA, junto al grupo Portland, dos grandes amigos de Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri, quisieron armar de prepo un proyecto para construir 10 torres atrás de la cancha de Ferro y un centro comercial de más de 150.000 Pero construir no es bueno cuadrados. para bajar los precios. En este caso no. Acá se han construido, Víctor Hugo, 10 millones de metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no fue a vivienda. Te decía, 10 millones de metros cuadrados construidos y 10% más de población que alquila. ¿Por qué? Porque esa vivienda se usa para reserva de valor, para especular con el valor del ladrillo. No se hace para habitar. Hay 200.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires en este momento y no hay ninguna legislación que estimule a que esas viviendas sean puestas en alquiler. ¿Y cómo lo podés hacer con justicia? ¿Qué ley se puede establecer? Alguien es dueño de su departamento. Mucha gente vive de lo que ese departamento secundario le permite con el alquiler. ¿Cómo lo convences de que lo alquile a 60 y no a 150? Bueno, por un lado con exhibiciones impositivas, que no se paguen ingresos brutos, que no se paguen ABL, en esta crisis que tenemos, que no se paguen impuestos si uno pone su departamento en blanco en alquiler. Y en segundo lugar, lo que no puede hacer siguiendo el Estado es en terrenos públicos o con recursos públicos fomentar la especulación inmobiliaria. Nosotros hicimos un proyecto de ley para reconvertir todo el microcentro que durante la pandemia se había convertido en un barrio fantasma porque las oficinas quedaron deshabitadas, en un barrio residencial. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, el gobierno de la ciudad tomó el proyecto, pero les quitó la condicionalidad. Entonces hoy estamos subsidiando con 20.000 millones de pesos anuales, Víctor Hugo, a que se reconviertan oficinas sin ponerle el requisito de que se le alquilen a las familias. Lo que se hace es... O sea, no para vivienda. Para alquiler temporario en Airbnb, para que con una aplicación vos puedas alquilar en dólares a los turistas. Con la plata del Estado. Porque yo digo, yo no estoy en contra de que la gente quiera hacer con su vivienda ojalá si la lo que le plata del parece. Estado fuera usada para que la gente pueda vivir mejor, siempre el Estado tiene que estar para que la gente pueda tener su vivienda. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta le regaló esa plata a las desarrolladoras para que hagan alquiler temporario. De la misma manera que ahora en Núñez, donde era el tiro federal de el Club Tiro Federal, al lado de la cancha de River, el Parque de la Innovación se está vendiendo para hacer alquiler temporario también. ¿Cómo puede ser que Juan Manuel, como en charla de café, ¿es tan como decimos Larreta es efectivamente? Yo tengo la peor opinión que puedo tener de alguien dentro de la política. No se me va la mano, es tan... ¿Qué es Larreta? Si tuvieras que definir lo que este hombre ha hecho en la ciudad. Un mercantilizador del Estado. Creo que la mejor frase es la que le dijo el propio Martín Lustó cuando era opositor, que dijo, Horacio Rodríguez Larreta todo lo que puede comprar lo compra y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende. Eso se lo dijo su aliado principal de este momento. O sea, hasta él, alguien que lo tiene más claro que él, es muy difícil. Y bueno, es alguien que mercantiliza el derecho a la educación, es alguien que ha mercantilizado el acceso a la vivienda.
Todo en la Ciudad de Buenos Aires se mercantiliza. Por eso la campaña o la propuesta que estamos llevando adelante con Leandro Santoro tiene como principal misión humanizar la Ciudad de Buenos Aires. Hablando de la campaña, Sí. para que no te vayas quizás con ganas de hablar de la Pero campaña, que vos quieras. sé que tienen algunos datos interesantes, que va bastante bien. Estamos trabajando mucho. Te decía que estuvimos en Caballito. Esta semana estuvimos en Mataderos también, recorriendo todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con Leandro, llevando esta propuesta de humanizar la Ciudad de Buenos Aires, de recuperar el liderazgo que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en América Latina, donde hoy, por ejemplo, pagamos uno de los peores salarios docentes del país. ¿Cómo puede ser que la Ciudad de Buenos Aires esté entre las 6 provincias que peor salario le paga a sus docentes? ¿Así es? Exactamente. No se así. te va la mano, ¿cómo entre las 6 que peor paga? La provincia de Buenos Aires hoy paga 30% más el salario básico docente que la Ciudad de Buenos Aires. Un docente que se forma en la ciudad le conviene más ir a trabajar a la provincia que quedarse acá. ¿Y por qué hace eso? Porque no prioriza la educación, porque no se prioriza el acceso a la educación. Hay 50.000 pibes que se quedan sin vacante todos los años. Entonces hay una mirada mercantilizadora. Se dicen muchas cifras. Yo creo que ¿De dónde sale la cifra? Yo he escuchado 25, 35 y ahora decís 50. Mirá, ¿Cómo saber que 50 es la cifra que dan los trabajadores de la educación. El gobierno de la ciudad incumple el deber de entregarnos una cifra oficial. Entonces eso también sucede cuando el Estado se retira de brindar datos concretos. Nosotros tenemos una propuesta, Víctor Hugo, para no quedarnos en el diagnóstico, para que en febrero del 2024, si Leandro es jefe de gobierno, haya vacantes para todos los pibes del nivel inicial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un convenio con el sector privado para que mientras dure la construcción de los jardines de infantes que hacen falta en la Ciudad de Buenos Aires, que son más de 100, que vamos a llamarlos escuelas infantiles, van a ser otra jerarquía mayor que la que tienen ahora, se va a becar a los pibes y pibas que no tengan vacantes desde los 45 días de nacimiento. Vamos a becarlos en el sistema privado hasta que se pueda. ¿Cómo crees que están las comunas para esta elección? Porque una de las sorpresas en la última fue que las comunas votaron mucho por Larreta. Sí, pero también fue la primera elección en la cual el Frente de Todos ganó 2 comunas. Hoy gobernamos 2 de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Gobernamos la 4 y la 8, que son son las 2 comunas del sur. La Boca, Ajá. Parque Patricios y Barracas, esa es la 4. Y la 8 es Lugano, básicamente Villa Lugano. ¿Será por eso que Cantan el Sur también existe? Exactamente. Y nosotros tenemos toda la aspiración de seguir creciendo. Hay comunas que estamos muy fuertes, como por ejemplo la 15, que es Chacarita, Villa Crespo, Villa Ortuza, que es una comuna muy progresista históricamente. Bueno, y tenemos quiero decirle, porque a vos te escucha mucha gente y te ve mucha gente, decirles que hay que tener ánimo, es mentira que la Ciudad de Buenos Aires no se puede ganar y tenemos la posibilidad que frente a la interna que está haciendo Juntos por el Cambio tan destructiva como vemos, Leandro quede después de las PASO como el candidato individual más votado. O sea, la persona más votada de la elección. Está muy cerca. Según una encuesta parecería creíble porque la mencionaron hasta los diarios de la derecha. Estamos muy cerca de ser el candidato ¿Están por más arriba votado, de Lustó según eso? Por arriba de Lustó y por arriba de Jorge Macri. Lo que pasa es que obviamente la sumatoria de Lustó y Jorge Macri va a dar otro número. Pero en términos individuales, Leandro Santoro puede ser el candidato más votado de esta elección en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos que reforzar esa propuesta para tener la ciudad que nos merecemos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre. ¿Cuándo se termina la campaña? ¿Cuándo hay que callarse la boca? La veda empieza el viernes 11. Viernes 11 de agosto. Bueno, por ahí si amerita la situación volvemos a charlar. Muchas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Valdés.